En la mañana del Sábado Santo es una tradición, una hermosa tradición, dedicar un tiempo a acompañar a nuestra Madre, la Santísima Virgen. Ella había compartido el sufrimiento de su hijo, aunque no recibió ningún golpe, ninguna herida física, pero lo había compartido como cualquier madre comparte y sufre el dolor de su hijo cuando le ve pasándolo mal. Y qué madre era aquella y qué hijo era aquel. Por eso los católicos nos hemos reunido siempre el Viernes Santo para estar junto a la Virgen, sin olvidar que ella sí tenía fe. Seguramente podrá parecer extraño a alguno que no hubiera participado ni en el descendimiento de Cristo de la cruz y los trabajos inmediatos, rápidos, de alguna manera insuficientes, que se hicieron sobre el cuerpo muerto de nuestro Señor para depositarlo en el sepulcro. O sorprenderá a algunos que no acudiera en la mañana del domingo, cuando ya las luces del alba rompieron la oscuridad del sábado, cuando empezaba el nuevo día para los judíos, que no acudiera al sepulcro a terminar el trabajo de los cuidados al cuerpo muerto de Cristo, como sí acudió Magdalena y las otras mujeres. Quizá todo esto sorprenda a algunos. No es nada sorprendente. Acudieron las que acudieron porque tenían amor pero no tenían fe. Si hubieran creído que Cristo no estaba allí, como mucho hubieran ido para cerciorarse de que era así. Se sorprendieron, se asustaron. Se asustaron sobre todo cuando le vieron resucitado. No le reconocieron, ni siquiera Magdalena, cuando se le aparece nuestro Señor. María no estaba, porque sabía que el sepulcro estaba vacío. Pero eso no significa que no sufriera horriblemente el Viernes Santo. Y después también. Por eso la Iglesia siempre ha dedicado este día a ella, a acompañarla a ella, a acompañar a la Madre. Y quisiera hacerlo este año meditando sobre las 5 llagas espirituales que golpearon y que golpean a la Virgen. Espirituales porque no taladraron su carne. Fueron los clavos o la lanza los que desgarraron la ya maltrecha carne de Cristo. A María no le pasó eso, pero su dolor fue incomparable. Una vieja poesía dice: mirad si hay dolor como mi dolor, el dolor de la madre que ve cómo torturan y matan a su único y queridísimo hijo. Las 5 llagas de María de entonces, de ahora, son una realidad sobre la que debemos detener nuestra mirada para que nuestro acompañamiento a la Virgen sea más que un sentimiento, para que ese compartir su dolor sea también un aliviar su dolor. Primera llaga de entonces y de ahora. Y hablo de llagas producidas por los creyentes, por los católicos practicantes, por los católicos que aman a la Virgen, por los católicos que rezan el rosario. Las heridas a Cristo, a María, no se las hicieron solo los soldados que le golpearon, los sacerdotes que le condenaron, Pilato, que no quiso arriesgar para defenderle, aun sabiendo que era inocente. Las heridas se las hicieron también, y quizá, sobre todo, los apóstoles como Pedro,
que le negó, o como los otros que se escondieron, los que dejaron de tener, si es que alguna vez tuvieron fe en su divinidad, en su mensaje. Y esta es la primera herida, la primera llaga de la Virgen. Una llaga que tenemos la oportunidad en cada uno de nosotros de ayudar a cerrar. Primera llaga, primera herida, la falta de fe. La falta de fe en la divinidad de Cristo. Cuando escucho a obispos y cardenales con gran dolor, y si yo lo escucho con dolor, ¿cómo será de grande el dolor de Cristo y el dolor de la Virgen? Cuando les escucho decir que hay que cambiar las normas morales de la Iglesia porque están basadas en unos fundamentos que se han demostrado que no son científicos y que hoy la psicología o la sociología nos hacen ver las cosas de otra manera, que hoy sabemos más, mucho más, dicen ellos, que San Pablo o incluso que nuestro Señor. Y sabemos que hay cosas, dicen ellos, que son inevitables y que por lo tanto hacerlas ya no son pecado. Cuando escucho a estos obispos, cardenales, sacerdotes, decir que hay que cambiar la moral y que hay que cambiarla porque la enseñanza católica está basada en la ignorancia, en conocimientos anticientíficos que hoy la enorme sabiduría de los hombres ha demostrado que son falsos. Hay que cambiar la moral y por lo tanto habrá que cambiar todo, porque si se cambia una cosa, ¿cómo podemos seguir pensando que el resto está revelado por Dios? Si Dios se ha equivocado en su revelación, por ejemplo en San Pablo, si San Pablo ya no es en este, en aquel, en el otro punto, lo que enseña ya no es palabra de Dios, no es doctrina revelada. Si lo que han enseñado los santos padres, los grandes teólogos de la Iglesia, los santos, durante 2000 años, es falso, al menos en algunos puntos, ¿qué garantía tenemos de que sea verdad el resto de lo que han enseñado? De que la palabra de Dios sea palabra de Dios. ¡Qué dolor! Simplemente lo que hay ahí detrás es una falta de fe. Falta de fe no en los conocimientos científicos de aquellos hombres de hace 2000 años que evidentemente sabían de muchas cosas menos que nosotros, sino falta de fe en Dios, en que esa es palabra de Dios. En que si los hombres de aquella época consideraban que el mundo era plano, cosa que no viene desde luego en el Nuevo Testamento dicho en ningún sitio, pero que si San Pablo pensaba que el mundo era plano, cosa que, repito, no lo dijo, no lo escribió, a mí me da igual. Y que si San Pablo, o Santiago, o San Juan, creían que las cosas sucedían sin saber por qué, como que una manzana cayera al suelo cuando salía del árbol y no se elevara hacia el cielo, porque ignoraban la ley de la gravedad que descubrió siglos más tarde Newton, a mí me da lo mismo. Pero que digamos que las enseñanzas dogmáticas y morales proceden de la ignorancia del hombre y que por lo tanto tienen que ser modificadas a la luz de lo que hoy dice la supuesta e invencible ciencia, que por cierto es muy parecido a lo que decían hace unos años cuando afirmaban que había una tendencia a la criminalidad innata y que por lo tanto los criminales, o al menos algunos criminales, no debían de ser juzgados porque no tenían la culpa cuando mataban. Pues eso significa negar la divinidad de Cristo. Primera llaga, primera herida,
a Cristo y a la Virgen. De antes, cuando no creyeron en la resurrección, cuando negaron a Cristo. De ahora, cuando tantos en la Iglesia, sin decirlo abiertamente porque son unos cobardes, cuando tantos en la Iglesia niegan la divinidad de Jesús y la niegan, aunque no lo digan, la niegan cada vez que afirman que el mensaje que está contenido en la palabra de Dios está anticuado y que hay que cambiarlo. La niegan cuando dicen, y se atreven a decirlo abiertamente, la niegan cuando dicen que hay una nueva fuente de revelación por encima de la Escritura y de la tradición, que es la opinión pública. Una opinión pública manipulada, una opinión pública creada a partir de un bombardeo de esa opinión pública que nos ha hecho pasar en 4 días del Hosanna al Crucifícale, en 4 días, como aquel que dice del aborto es un delito, al aborto es un derecho, manipulación. Y eso es, dicen estos, eso es la nueva revelación. Herida terrible a Cristo y a María. Negar la divinidad de su Hijo. ¿Qué tenemos que hacer? Decirle, yo creo en ti, Señor, yo creo en ti, yo creo en ti. Tú eres Dios, tus palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasará, pero tus palabras no pasarán. Señor, yo creo en ti, creo en tu divinidad, creo que tú sabes más que todos los filósofos, que todos los teólogos, que todos los sociólogos, que todos los psicólogos. Tú, Señor, eres la verdad. Y tu palabra, Señor, es mi vida. Yo, Señor, creo en ti. Y hago hoy de nuevo profesión de fe. Creo en tu divinidad y creo, Señor, en tu palabra. Y quiero, con esta profesión de fe, colaborar a cerrar esa herida que te hicieron y que te hacen y que tanto te duele. La herida a Jesús, la herida a María. La segunda llaga a Cristo y a nuestra Madre. La espada que traspasó el corazón de nuestro Señor y que la alcanzó a ella es la falta no solo de fe, sino de esa consecuencia espiritual inevitablemente unida a la fe, que es la confianza. Después del yo creo, para que sea verdad, para que no sea una teoría, una idea abstracta, después del yo creo, tengo que decir yo confío, yo confío. Tengo que decir yo, Señor, confío en ti. Sagrado corazón, en vos confío. Divina misericordia, en ti confío. Yo, Señor, confío en ti. Y esta llaga, abierta entonces, que taladró a Jesús y a María, sigue abierta ahora. Y si la anterior, la falta de fe en la Iglesia, dentro de la Iglesia, está limitada a un sector importantísimo, influyentísimo, numeroso, pero creo que todavía hoy en el pueblo minoritario, en cambio esta otra herida, esta otra llaga, está mucho más extendida. Confío en Dios, confío, yo confío.
Tenemos que hacernos esta pregunta y tenemos que hacérnosla nosotros y hoy. Siempre, pero hoy, Sábado Santo. Porque si la miramos a ella, la Madre de Dios, la vemos confiando en su Hijo, confiando en su promesa. La vemos sufriendo, pero no desesperada. La vemos confiando. Por eso no fue en la mañana de Pascua al sepulcro, porque sabía que el sepulcro estaba vacío. Y lo sabía, quizá, lo dijo San Juan Pablo II, porque se le apareció su Hijo en la oscuridad de la noche. Lo sabía porque daba crédito a la promesa. Confianza. Una confianza que hay que aplicarla cuando no hay motivos humanos para la confianza. Una confianza que hay que aplicarla cuando estamos sumergidos en la oscuridad y parece que la oscuridad no tiene final. La confianza en alguien se pone a prueba y se ejercita cuando esa persona no te puede demostrar que lo que te dice es verdad. Si te lo demuestra, no hay confianza, hay un hecho evidente. Si no lo quieres aceptar es porque no te conviene. La confianza se demuestra cuando alguien en quien confías te dice algo que no puedes demostrar y tú lo aceptas porque te lo dice él, porque te lo dice esa persona. Cristo tiene derecho a nuestra confianza. ¿Qué más tenía que hacer para ganar ese derecho? ¿Qué más tenía que hacer para que en tu oscuridad pudieras decirle, confío en ti, yo confío, yo confío? Quisiera que esta oscuridad tuviera algún rayo de esperanza que la iluminara, pero en medio de la noche, Señor, yo confío porque tú mereces mi confianza. Y esto fue lo que le dijo la Virgen. Acompañar a María en este Sábado Santo es decirle a ella, yo confío en tu Hijo y confío en ti. Me fío de tu Hijo y me fío de ti. Creo en tu Hijo y yo creo en ti. Creo que eres mi madre. Creo que no me dejas solo. Creo que aunque no lo vea, aunque no lo entienda, creo que tú estás ahí. Señor, yo confío. Me fío de ti. Te has ganado mi confianza y tienes derecho a ella. No es un favor que te hago. Es algo que forma parte de mi deber, de mi obligación, un deber de amor, un deber de agradecimiento, pero un deber al fin, porque tú, Señor, te has ganado esa confianza con tu vida, con tu muerte, y ahora que veo la historia, aunque no la veían aquellos que la vivían, también, Señor, con tu resurrección, yo, Señor, confío en ti. Y se lo digo a la Virgen. Quiero ayudarte a cerrar la herida. Quiero ayudarte para que, al menos por mi parte, no sigas sufriendo al ver la inmensa cantidad de católicos que dicen tener fe, pero que han perdido la confianza. Y que en medio de la oscuridad, después de la pregunta legítima, ¿por qué? No entiendo, no dicen me fío, sino que dicen, me voy. No entiendo, me marcho. No encuentro ayuda, la ayuda que pido, ya no me interesa este Dios que no me da soluciones y que no me alivia de mis problemas. En este Sábado Santo quiero decirle a la Virgen, e invito a decirle cada uno, te invito a ti a decirle a la Virgen, en la oscuridad, confío. Confío en Dios. Y Madre querida, confío.
la tercera llaga que abrieron y que sigue abierta en el costado de Cristo y en el costado de la Virgen es la falta de esperanza. La falta de esperanza con las tres promesas del Señor. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Todo pecado será perdonado si hay arrepentimiento. Y la promesa más importante, hay vida eterna. La falta de esperanza es consecuencia de la falta de fe. La esperanza es la segunda virtud teologal y va unida a la fe. Es consecuencia de ella. Porque creo, confío. Porque creo y confío, espero. Espero que lo que prometió se cumplirá. Pero espero porque confío. Es consecuencia mi esperanza de mi confianza. Cuando estoy cansado y agobiado y escucho su invitación a ir a Él porque me va a aliviar, no siempre encuentro ese alivio tal y como me gustaría que ocurriera. Porque en realidad lo que me gustaría que pasara no es un alivio, sino una solución, una desaparición del problema. Alivio representa sufrir menos, pero seguir sufriendo. Que el problema sea menor y con ello que el problema sea llevadero. Y lo que busco no es un alivio, sino que el problema desaparezca. Eso Él no lo ha prometido. Y como interpreto mal su promesa, porque no quiero escucharla tal y como la dijo, le acuso de no cumplir lo prometido, cuando en realidad estoy exigiéndole cosas que nunca prometió. He perdido la esperanza. ¿Has perdido la esperanza? Ya no vas a Él en busca de alivio, porque fuiste a Él en busca de soluciones. Nunca te prometió que cada enfermedad sería curada, cada envejecimiento sería retrasado indefinidamente, que cada problema sería resuelto, que cada piedra se convertiría en pan. Nunca prometió eso. Lo que prometió lo cumple, y lo sabemos, pero quizá no nos interesa esa promesa. Queremos un Dios que sea nuestro servidor, nuestro esclavo casi. Un Dios al que acudir para que resuelva los problemas que tenemos, muchos de los cuales los hemos causado nosotros mismos. Un Dios a nuestro servicio. Y el Dios verdadero no es nuestro esclavo. Somos nosotros sus siervos, no Él nuestro siervo. El Dios verdadero nos ama y pone su hombro dolorido debajo de nuestra cruz, pero no para que nos vayamos de la cruz, sino para llevarla entre los dos, para seguir llevando nuestra cruz y para seguir llevándola con Él, que está a nuestro lado, compañero de camino, a fin de que el peso sí sea posible, porque es un peso compartido. Y esto es lo que tenemos que decirle hoy al Señor. Espero, Señor, espero que vas a aliviar mi peso. Y si es tu voluntad que desaparezca, gracias. Pero si no es posible que pase de mí este cáliz, espero, Señor, que estés a mi lado para beberlo juntos, para compartir el peso de la cruz juntos y que así pueda seguir caminando. La segunda promesa, no hay pecado que no pueda ser perdonado. Pero esta, lo mismo que la anterior, también tiene una condición. Tienes que pedir perdón.
tienes que estar arrepentido. Cristo no es un invasor. Cristo es alguien que llama a tu puerta ofreciéndote el regalo de la misericordia, pero que no te puede entregar el regalo si no abres la puerta. ¿Cómo va a perdonarte si no pides perdón? ¿Y cómo vas a pedir perdón si te están engañando y diciéndote que el pecado no es pecado y que puedes seguir haciendo lo que quieres, lo que te pide el cuerpo, lo que reclaman tus instintos, tus pasiones, a veces incluso tus delitos? Porque eso no es nada malo, porque en todo caso Dios es tan bueno que perdona siempre, lo cual es verdad. Dios es tan bueno que perdona siempre, pero perdona. Es decir, antes ha habido algo malo, si no, no habría perdón, no tendría por qué haberlo, no puede haber perdón si no ha habido delitos, si no ha habido pecado. Cristo perdona siempre y acoge a todos, 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 siempre lo ha hecho. Y la Iglesia siempre lo ha dicho, no es ninguna novedad. Acoge a todos los que se acercan a Él diciendo, como el hijo de la parábola, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y entonces el Padre, el de la parábola, y el Padre eterno, y Cristo misericordioso y el Espíritu Santo, ordenan matar el ternero cebado y hacer una fiesta porque ese hijo que estaba muerto ha resucitado. Cierra la herida de Cristo, la herida de la Virgen, ciérrala diciendo, Señor, perdóname, soy un pecador, lo siento de verdad, siento haberte hecho daño y siento mucho haber hecho daño también a este hermano mío al que he ofendido. Señor, perdóname. Así cierro esa herida. No solo la herida del pecado, sino la herida de no tener arrepentimiento. Tercera promesa del Señor, tercer motivo de nuestra esperanza, el más importante. Hay vida eterna. La herida está abierta cuando no creo en ella, aunque teóricamente crea en ella, cuando no creo en ella en la práctica. ¿Vivo como si tuviera esperanza? ¿O en realidad me comporto como si todo fuera a terminar aquí? Hago previsiones para el futuro, no solamente planes de dónde voy a ir de vacaciones, sino previsiones económicas en la medida en que puedo hacerlo, unos ahorros, una inversión. Hago previsiones para el futuro. Bueno, está bien. Hago previsiones para el futuro más importante, que es el que se abrirá cuando llegue la hora de mi muerte. Hago previsiones para ese futuro. Atesoro tesoros en el cielo. Lo mismo que atesoro tesoros, el que puede, en la cuenta corriente del banco o haciendo inversiones inmobiliarias. Soy consciente de que un día me encontraré ante el trono de Dios y le escucharé decir, he tenido hambre. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? He estado solo. ¿Qué has hecho? Me han tratado injustamente. ¿Qué has hecho? La herida abierta en el costado de Cristo, la herida que taladra también a la Virgen María, es aquella por la cual nosotros, los teóricamente creyentes, hemos perdido la esperanza en la vida eterna. Y vivimos como si Dios no existiera y como si no existiera la muerte y como si no existiera el juicio y como si no existiera la resurrección. Cerrar esa herida
Cerrar esa llaga es decirle, Señor, yo sé que hay vida eterna y quiero vivir conforme, de acuerdo con esta fe, con esta esperanza. Sé que hay vida eterna. Sé, creo, que los que han muerto no han muerto para siempre. Sé y creo que este dolor que siento por su ausencia es un dolor que un día pasará. Y es esta esperanza la que me ayuda a llevarlo, la que lo mitiga, la que lo hace llevadero. Y sé, y creo, y espero, en que cuando me llegue la hora, me voy a encontrar delante de tu rostro tan amado, delante del rostro de María y delante del rostro de aquellos que me han precedido. Y voy a poder decir, porque tú me abrirás las puertas, por fin estoy en casa. La cuarta llaga, abierta en el costado de Cristo, que taladró también espiritualmente a la Virgen, hace referencia a un aspecto de la virtud de la caridad. Si la virtud de la fe tiene dos dimensiones, la fe intelectual y la fe espiritual, es decir, la confianza. Si la virtud de la esperanza tiene al menos tres contenidos ligados a tres promesas, la virtud de la caridad tiene dos dimensiones, y una es la primera. Aquí el orden es importante. En matemáticas decimos que el orden de los factores no modifica el producto cuando hay una multiplicación, y que 3 por 2 es igual que 2 por 3, o que cuando hay una suma, 5 más 4 es igual que 4 más 5. En la caridad no es así. El orden sí modifica el resultado. En la caridad, en el orden de la caridad, hay un primero. Lo establece Jesús claramente. Y ese primero, el primer objeto o sujeto de nuestra caridad, tiene que ser Dios. Es a Dios a quien le debemos el mayor amor, no el único amor. Está la familia, los amigos, la patria, pero Dios es al que le debemos el mayor amor, el primer amor. La caridad empieza por cumplirse con el amor a Dios, con el por ti Jesús, por ti Señor, por ti, por agradecimiento a ti. Y ese amor a Dios, por supuesto que se va a manifestar en el segundo amor, que Jesucristo establece ese primero y ese segundo, Dios y el prójimo. Pero ese amor a Dios se tiene que empezar manifestando en nuestra motivación espiritual por ti, Jesús. Y en el trato que le damos a Él. La herida en su costado está abierta, la herida que taladra también a la Virgen está abierta. Cuando nosotros no ponemos a Dios en el primer lugar de la vida, cuando ponemos en primer lugar a un partido político, qué tristeza, qué dolor para nuestro Señor ver que católicos y católicos practicantes y católicos de misa, les da igual si el líder del partido del que están enamorados, líder y partido, les da igual si es un radical abortista, por ejemplo. Y después hace promesas de otras cosas, pero eso lo asegura y lo cumple. Les da igual. Porque han olvidado que el primer amor, el mayor amor, es Dios. Han puesto la política, su partido, su ideología antes que a Dios. Y si fueran coherentes, en lugar de ir a pedir a Dios ayuda cuando tienen un problema, deberían de pedir
ir a pedir ayuda a la sede del partido y en lugar de poner una vela a la Virgen, tendría que tener en su casa una fotografía, que quizá la tienen, de ese líder del partido y ponerle una velita a él. Porque están adorando a un ídolo. Nosotros, los católicos, somos personas muy especiales. No soberbios, pero sí orgullosos. Nuestro orgullo consiste en que no nos arrodillamos delante de nada ni de nadie, solo ante Dios doblamos nuestra rodilla. Estamos de pie como hombres dignos y libres, sin arrodillarnos delante del poder, delante del dinero, porque antes, al entrar en la iglesia, hemos doblado nuestra rodilla delante del sagrario, solo ante Él. Y cuando no hacemos esto, es que estamos adorando ese poder o ese dinero y hemos dejado de adorar a Dios. Y esta es una herida, una llaga. Y esto lo demostramos no solamente a la hora de votar, momento importantísimo de la máxima importancia, sino que lo demostramos también a la hora de rezar. ¿Cuántas excusas para ir a misa? ¿Cuántas? Si te dieran un talón bancario o te hicieran una transferencia a tu cuenta corriente del banco o te dieran un sobre con dinero, cada vez que vas a la iglesia, cada vez que comulgas, pon la cantidad que quieras. Dios es riquísimo. Pon la cantidad que quieras. $1 millón, $1 millón de dólares, $1 millón de euros. Pon la cantidad que quieras. Trasládala esa cantidad a tu moneda, la que sea. Pesos mexicanos, pesos colombianos, de cualquier país. Trasládala. O cóbrala en dólares, porque así te vale más el dinero. Pon la cantidad que quieras. Cada vez que vas a misa te van a dar $1 millón de dólares. ¿Irías? ¿Ya no tendrías excusas? ¿Ya no estarías cansado? ¿Ya no tendrías tantas cosas que hacer? ¿Qué precio tienes? ¿Cuál es tu precio? ¿1 millón de dólares? Seguramente menos 100.000, posiblemente menos 10.000, incluso menos 1.000. Con $1.000, con 1.000 euros, ¿irías a misa cada día? Cada día 1.000. Es posible que incluso menos. ¿Por 100? ¿Irías a misa cada día? Hombre, voy a misa, me dan, hay ahí unos feligreses que después de comulgar tienen un cestillo con un sobre con $100, con 100 euros. ¿Irías? 1.000, pon la cantidad que quieras. ¿Y por Cristo no lo haces? ¿No vale más la Eucaristía que cualquier tesoro del mundo? Y lo mismo la oración, y lo mismo el rosario. Tenemos fe, esperanza, tenemos caridad hacia Dios. Y eso se demuestra con obras concretas. Se demuestra no con sentimientos, no con palabras. Siempre recuerdo aquella vieja canción italiana, parole, parole, parole. Palabras, palabras, palabras. Palabras, promesas de amor inquebrantable, como San Pedro, mi vida daré por ti. Y a las pocas horas, no le conozco, dijo. Amor a Cristo, amor a Dios, en primer lugar, eso es caridad. Y es la primera parte de la caridad. En primer lugar, por encima de la política, por encima del dinero, aparta de ti toda excusa que te separa de darle a Dios el culto debido,
Aparta de ti toda excusa, como si te dieran mucho dinero por ello. Aparta de ti toda excusa para poner a Dios en el primer lugar de tu vida, que es el único lugar donde debe de estar, porque cuando no está en el primer lugar, simplemente lo has colocado en el último lugar. Cierra la herida de Jesús, cierra la herida de María, prometiéndole a él y a ella que de verdad Cristo está y va a estar en el primer lugar de tu vida. La última llaga del Señor también está referida a la caridad, al otro aspecto de la caridad, al segundo aspecto de la caridad, el amor al prójimo. El primero, el amor a Dios, es la raíz, pero una raíz que tiene que dar ya frutos, poniendo a Dios en el primer lugar. El segundo, consecuencia de esa raíz, es el amor al prójimo. Y la llaga que le hacemos a Jesús está abierta. La llaga que hace sufrir a María al ver cómo su hijo sufre, está abierta cuando no hacemos aquello que debemos hacer porque somos seguidores de Cristo. El Señor nos enseñó que la caridad, el amor al prójimo, tenía 3 niveles. 3 niveles que había que escalar uno detrás de otro y que había que poner en práctica el primero para enseguida, lo antes posible, pasar al segundo y culminar con el tercero. Primer nivel, no hagas el mal que a ti no te gustaría que te hicieran. No hagas el mal. No hagas el mal. ¿A ti te gustaría que te calumniaran, que dijeran chismes de ti, aunque fuera verdad lo que dicen? ¿Te gustaría a ti que te robaran, que te mintieran, que te engañaran? ¿Te gustaría? No hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Segundo nivel de la caridad hacia el prójimo. Haz lo que sí te gustaría que te hicieran a ti. Primero, no hagas el mal. Segundo, haz el bien que a ti te gustaría que te hicieran. ¿Qué te gustaría que te hicieran? Que cuando estás solo te hicieran compañía. Que cuando tienes un problema te ayudaran a resolverlo, o al menos que te comprendieran. Te gustaría que si no tienes trabajo te ayudaran a buscarlo. Te gustaría que si estás enfermo te llevaran al médico y si no tienes dinero para las medicinas, pues que te ayudaran a comprarlas. ¿Qué te gustaría que hicieran contigo? Hazlo tú con los demás. No hagas el mal, primer escalón, haz el bien. Naturalmente, a la hora de hacer el bien hay siempre limitaciones. ¿Qué bien tengo que hacer? Debemos preguntarnos, ¿qué bien? ¿Tengo que dar todo lo que tengo a los pobres, por ejemplo? San Pablo nos dice que no, cuando él pedía dinero para los pobres de Jerusalén, nos dice que no había que quedarse sin nada para ayudar a otros y convertirse uno mismo en alguien que pasa necesidad. Había que dar siempre con generosidad, pero sin poner en riesgo tu vida y la de tu familia. San Basilio Magno, un gran santo de la Iglesia oriental, de la Iglesia católica, porque aún la Iglesia ortodoxa y la católica estaban unidas, que vivió en el siglo IV, un hombre que defendió valientemente la fe en la divinidad de Cristo, organizó en su diócesis, en Cesarea de Capadocia, organizó una ciudadela, una pequeña ciudad, siglo IV, año 360. En su ciudadela, que después fue llamada en honor a él Basiliades, había un hospital. Bueno, había también hospicios para los huérfanos. Había posadas
para los extranjeros que no tenían en la ciudad familia que les acogieran y tenían que pasar por allí, pernoctar allí. Había incluso talleres donde enseñaban los oficios de entonces, herrero, curtidor de pieles, donde enseñaban los oficios a los que no tenían un maestro que les enseñara y que, por lo tanto, gracias a esa enseñanza podían ganarse la vida. Construyó una ciudad de la caridad, pero iba más allá y decía que el dinero que te quedas sin necesitarlo, con una legítima previsión, es un dinero que le robas al que lo necesita. Y que la comida que derrochas es una comida que robas al que tiene hambre. Lo decía porque había muchos que presumían de ser cristianos. Hacía poco que el cristianismo había dejado de ser perseguido, pero que después no tenían compasión con el que sufría. Y detrás de él, en otra diócesis cercana, en Constantinopla, San Juan Crisóstomo fue muchísimo más exigente y radical. Y le decía a aquella gente que daba limosna a los templos para embellecerlos, les decía que el Señor lo que necesitaba no eran ricos manteles que cubrieran los altares, eso también, pero que no se podía olvidar que el Señor lo que necesitaba era pan en el hambriento. Y ahí llegamos al tercer nivel de la caridad. Tienes que hacer el bien posible, no el bien imposible. Segundo nivel, bien posible, no el imposible. Pero el tercer nivel de la caridad es la imitación de Cristo. Amaos unos a otros como yo. Como yo. Ahí está todo claro. No fácil, pero sí claro. ¿Qué haría Cristo si estuviera en mi lugar? ¿Qué hizo Cristo? Si Cristo fuera mi consejero, ¿qué haría? ¿Qué me diría? ¿Qué me enseñaría? Imitación de Cristo. Imitación del amor de Cristo. Nadie tiene amor mayor que el que da la vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos, añade el Señor, si hacéis lo que yo os mando. Y lo que yo os mando, dice Jesús, es esto. Este es mi mandamiento, su mandamiento. El único que él llama suyo. Los otros son de Moisés. Este es el suyo. Amaos unos a otros como yo os he amado. ¿Lo hacemos? ¿Lo intentamos al menos? ¿Estamos intentando subir los 3 escalones de la caridad? No hagas el mal, haz el bien posible, imita a Cristo. ¿Lo hacemos? Porque si no lo hacemos, la llaga en el costado de Cristo sigue abierta. La llaga de María sigue abierta. No podemos decir que amamos al Dios al que no vemos cuando no amamos al prójimo al que vemos. Hemos meditado sobre la esperanza. Hemos dicho que una parte esencial de las promesas de Cristo es la vida eterna. Y no debemos olvidar que a la muerte nos encontraremos con el Dios de la misericordia que nos ama, pero que también ama a nuestros hermanos. Y Él nos va a preguntar, he tenido hambre, ¿me has dado de comer? Yo he estado presente en esa persona que ha tenido hambre. No me podrás decir, ¿cuándo? No te he conocido. Cuando no lo has hecho con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo no lo has hecho. Cuando lo has hecho con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo has hecho. Imita a Cristo. No puedes resolver los problemas del mundo. No puedes saciar el hambre del mundo. Pero sí puedes saciar el hambre de una boca.
haciendo un esfuerzo, tienes el deber de hacerlo. No por solidaridad o por humanidad, por caridad hacia aquel que sacia cada día tu hambre con la Eucaristía, que limpia cada día tus pecados con su sangre y que te abre cada día las puertas del cielo. Cierra la llaga del costado de Cristo, cierra la llaga que espiritualmente hirió a la Virgen en su costado, quita una de esas espadas de dolor que atravesaron el corazón inmaculado de María. Aquellas espadas de las que habló el anciano Simeón cuando ella fue con San José a presentar al niño al templo. Cura esas llagas, cura esas heridas, diciéndole a Jesús, diciéndole a María: quiero creer en tu Hijo, quiero confiar en tu Hijo, quiero acudir a tu Hijo buscando ayuda y alivio y seguir ahí, aunque no encuentre soluciones definitivas. Quiero pedir perdón a tu Hijo y no engañarme diciendo que el mal no es malo. Quiero esperar en la vida eterna y encontrar ahí mi paz ante la muerte. Quiero amar a tu Hijo poniendo en el primer lugar de mi vida, antes que a los políticos, antes que al dinero y antes que al mal uso de mi tiempo. Y quiero amar a tu Hijo, imitándole en el amor al prójimo, teniendo a Él como mi consejero, teniéndote a ti, Madre de la Misericordia, también como aquella que me indica el camino que he de seguir para amar a tu Hijo. Que así sea.